Ya podemos iniciar, compañero. ¿Cómo está, amigo? Pero muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Espacio de Entrevista. En este tema, el día de hoy hablaremos un tema muy particular que es la coyuntura política que se vive en Latinoamérica. Y para esta ocasión tenemos a Adalberto González. Él es militante de la Liga Internacional Socialista. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy Bienvenido. buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Los saludos en este caso desde Buenos Aires y bueno, les agradezco porque podamos tener un espacio para conversar acerca de la situación de Latinoamérica y el mundo en general, ¿cierto? Perfecto. Sí, como tú mismo lo habías comentado, bueno, en Latinoamérica hay ideologías políticas, tanto como la izquierda, la derecha. Eh, la derecha, bueno, por un lado está la derecha, que es el poder económico, las grandes élites, las empresas, y el lado izquierdo está quienes defienden por una vida justa, por la justicia social, por quienes defienden el trabajo digno y de una u otra manera tratan de tener por una lucha constante en el día a día. ¿Cómo ves actualmente en Latinoamérica los movimientos de izquierda? Bien, en principio nos da la impresión a nosotros desde la Liga Internacional Socialista que no podemos aislar o no tomar en cuenta la situación de Latinoamérica sin tomar en cuenta la situación en el conjunto en todo el mundo. Evidentemente hay un fortalecimiento en el último periodo, probablemente en los últimos 3, 4 años, hay un fortalecimiento de los movimientos de derecha muy fuerte. Aquí en Argentina tal vez sea la expresión probablemente más difundida del fortalecimiento de la derecha o el espacio que viene ganando la derecha en América Latina con el gobierno de Milei, aunque vemos también, por supuesto, que como ustedes lo están padeciendo también, lo de Noboa y quienes han ganado los últimos procesos electorales en Ecuador. Lo mismo sucede en Perú, por ejemplo. No, digamos, son el ejemplo de un giro a la derecha que se da a nivel mundial y que también se da en América Latina. Nosotros creemos, sin embargo, que ese giro no se produce de manera automática ni por casualidad, sino que hay una fuerte responsabilidad de los sectores que se han llamado progresistas y que han antecedido a estos gobiernos de derecha y que producto de no haber encontrado, no haber provocado las soluciones que sobre todo los sectores populares esperaban, dieron paso a estas alternativas de derecha que no son más que la expresión, también por otro lado, de una crisis muy profunda que se da en el conjunto del capitalismo. Nosotros entendemos que sobre todo a partir de la crisis del 2008 hay un avance en la crisis capitalista mundial que se expresa obviamente en cada uno de nuestros países en América Latina, muy profunda y de una fuerte polarización social. Eh, Porque creemos que los movimientos, en nuestro criterio, mal llamados progresistas, cada vez más van adoptando posturas de derecha, van girando en su programa hacia la derecha y no ofrecen alternativas al conjunto del movimiento de masas que para agarrar, en vez de tomar una fotocopia, digamos, toman el original. Este, y esa es la situación en la que nosotros estamos viendo actualmente. Por otro lado, eh, nosotros no creemos que esta situación sea una situación estable o de giro permanente hacia la derecha, sino que dependerá también de cómo el movimiento de masas y quienes nos creemos y nos pronunciamos y nos decimos anticapitalistas, somos capaces de eh, plantear una alternativa para que el movimiento de masas no vuelva a caer engañado en el mal menor, sino que busque una salida anticapitalista profunda, que es la única manera que podemos superar la actual crisis en América Latina y el mundo. Muy bien, Adalberto. Me gustaría un caso particular en Argentina, ya que estás allá. Bueno, obviamente no es lo mismo que percibirlos de cerca que desde otro país, pues no.
Pero hablemos sobre el gobierno de Argentina, el gobierno de Javier Milei. Bueno, en primera instancia mencionó cuando fue candidato que se trabajaría por un recorte significativo del gasto público, ¿no? Y una reforma de reducir impuestos, la flexibilidad en el ámbito laboral, comercial, financiero. Eh, ¿Cómo ha influido estos temas? Y bueno, ya un año, un poco más de un año del gobierno que asumió Javier Milei al poder. ¿Siguen lo mismo? ¿Ha avanzado? ¿Ha habido un declive? ¿Cómo va la situación? No, la pérdida del poder adquisitivo y las conquistas en un año del gobierno de Javier Milei han sido muy profundas en Argentina. El tema es que esas medidas que se han tomado, que han transformado en 6 meses al país probablemente más barato de América Latina, o no sé si el más barato, pero que estaba muy barato hace 6 meses comparativamente, y que venían muchos turistas, etcétera, etcétera, se ha transformado probablemente en 6 meses en el país más caro de la región, producto de la estabilidad del dólar, digamos, la estabilidad del dólar mantenido de manera artificial, y entonces, digamos, el gobierno viene conquistando un espacio, eso es innegable, pero básicamente ese espacio lo ha conquistado sobre porque aquí apenas asumió el gobierno de Javier Milei hubo mucha resistencia a los planes. El sector público en Argentina, que es un sector muy importante, ha padecido casi 45.000 despidos, además de el cierre de muchísimas empresas que daban trabajo regular, fundamentalmente aquellas vinculadas al consumo interno, digamos, ¿no? Y a la producción industrial. ¿Por qué? Porque, bueno, el dólar bajo obviamente permite una mayor cantidad facilita las importaciones y una competencia absolutamente desleal con la producción nacional. Eh, entonces, obviamente, los sectores populares, los jubilados, por ejemplo, han padecido o están padeciendo un recorte muy grande de sus ingresos, muy grande de sus ingresos. Eso ha generado resistencia. El problema es que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, aquí existe un régimen bicameral, el gobierno de Javier Milei ha obtenido la complicidad de los sectores algunos sectores que se llamaban opositores, y de las propias direcciones de la CGT, que han traicionado, de la Confederación General del Trabajo, ¿no es cierto?, que han traicionado cada una de las grandes luchas que se dieron a lo largo del año, y han entrado en un juego exclusivamente electoral para ver si pueden obtener hacia fin de año, cuando haya una vuelta de las elecciones, para elegir, donde se reeligen diputados y senadores, a ver si obtienen una mayoría en esos espacios. Sin tener en cuenta que cada día que pasa del gobierno de Javier Milei es un día más de condena a la miseria a miles y miles y miles de trabajadores. Aquí se han eliminado todos los planes sociales de ayuda a los sectores populares. Hay un recorte brutal a nivel de la educación y la salud. Un plan que yo siempre digo es muy similar al que aplicó Fujimori en Perú, también en su momento, ¿eh? Intentando liquidar el trabajo formal, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un montón de luchas, va a haber resistencia. Actualmente, el, el, algunas encuestas y todo eso, la situación del gobierno es compleja para afrontar las elecciones del próximo año, de fines de este año, porque va a estar atravesado por un problema fundamental que son la resistencia de los trabajadores a los planes del gobierno. Y ni hablemos lo que puede llegar a suceder si se produce, como le piden muchos sectores industriales
y el propio Fondo Monetario si se produce una devaluación. Una nueva devaluación que significaría un nuevo proceso inflacionario en Argentina generaría un aumento del desprestigio del gobierno a niveles exponenciales y la necesidad de los sectores populares a enfrentar esa medida, porque cada una de esas medidas la pagamos los trabajadores y el pueblo cediendo en nuestro salario y nuestras condiciones de vida. Este, Sí, otra de las bueno, medidas ustedes, sí, sí, dime. sí, otra de las medidas bueno, que incluía dentro de las propuestas de Javier Milei era recortar los fondos que, como tú mencionabas, pues no, a las pensiones jubilaciones, pues no, en este caso de los jubilados, la reducción de ministerios, la disminución paulatina de los planes sociales. Eh, Sin mencionar el tema de la salud, bueno, el tema de la educación y también la liquidación del Banco Central. Sí. ¿Cómo ha impactado esta parte? ¿Hubo un cambio de moneda, siguen con la misma? Porque también creería que había ofrecido a dolarizar el país. No, el proceso de dolarización y la liquidación del Banco Central son proyectos que no pudo llevar adelante. Eh, en realidad, hoy hay no dolarización, de hecho, porque el, 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 eh, el dólar en Argentina hoy, comparativamente a lo que necesitan los sectores industriales para poder seguir compitiendo, está muy bajo. ¿Está bien? Eh, Eso significa, como decíamos antes, la incorporación de las materias primas importadas fundamentalmente de China, porque son mucho más baratos que lo que puede producirse en Argentina. Eso liquida la producción industrial interna, que era un, un, este, un rasgo muy característico del desarrollo capitalista en Argentina, que viene retrocediendo desde hace muchos años, pero que actualmente ha recibido un golpe brutal. Por otro lado, como bien decías vos, aquí hay una liquidación de o sea, de grandes conquistas, y ahora van por una muy importante y muy sensible a para la clase trabajadora argentina, que tiene que ver con las nuevas medidas para la aplicación de la reforma laboral, que es lo que necesitan. O sea, necesitan precarizar, el gobierno necesita precarizar las condiciones laborales para bajar lo que ellos llaman siempre el costo laboral, eh, generar una informalidad mucho mayor. Eh, Tengamos en cuenta que en Argentina el 45-50% de la población económicamente activa tiene trabajos regularizados, y actualmente obviamente se ataca todas esas condiciones. Cada despedido del sector público, cada despedido de una industria, del sector industrial, su porvenir está vinculado a hacer tareas precarizadas, está desde manejar autos, coches, autos en aplicaciones, quienes andan en las aplicaciones para llevar y traer comida, bueno, sabemos que existe en todos lados, pero acá es como, no digo un fenómeno nuevo, pero un fenómeno que está aumentando cualitativamente. Eh, Tampoco es un fenómeno, digamos, Argentina ya vivió este tipo de planes, ¿está? Porque con el menemismo, cosa que ustedes heredaron, porque de alguna manera en Ecuador, por el año 2000, el tema de la dolarización, la importamos se la importamos nosotros acá con el famoso Domingo Cavallo, que era el ministro de Economía y que fue uno de los asesores en el programa, en todo el plan de dolarización y privatizaciones en Ecuador. Nosotros le mandamos a Cavallo, ustedes nos mandaron a Durán Barba. Tampoco es que hemos sido víctimas también nosotros, ¿no? Por ahí lo hicieron por venganza, pero bueno, pero bueno, en Argentina ya sabemos cuál
son los resultados de estos planes de ajuste que paga el pueblo. Acá Milei decía, todo lo va a pagar la casta, refiriéndose a la casta política, etcétera, etcétera, y la realidad es que la casta terminaron siendo los jubilados, los desocupados, los jóvenes, los empleados públicos, etcétera, etcétera. Esa es la única casta que ha intentado, que está pagando los costos del ajuste. Una situación que, vuelvo a insistir, no es demasiado diferente a la de otros países de América Latina, y mucho más ahora con, bueno, la asunción de Trump, por más que Biden no hacía cosas demasiado diferentes, pero la asunción de Trump también le da una especie de, podríamos decir, de fomento a estas posiciones más de ultraderecha, independientemente que algunas posiciones nacionalistas de Trump van a obligar a estos gobiernos a cumplir planes de ajuste muy virulentos a cambio de nada. Yo no sé cuánto tiempo el Fondo Monetario le va a permitir a, a, al gobierno de Milei mantener el dólar en los términos que los tiene actualmente, ¿no es cierto? Y vuelvo a insistir, en cuanto haya devaluación en Argentina, acá se va a producir una situación de cambio de escenario, por lo menos, ¿no? Que es lo que todos los sectores, incluso el propio Cavallo, le advierten al gobierno de Milei. Si no hace esos ajustes graduales, va a haber dificultades. Es la dificultad fundamental que tiene el plan desde el punto de vista superestructural. De cualquier manera, para nosotros, como siempre decimos, en Argentina y en todas partes del mundo, también es la lucha de clase la que va definiendo cosas. O sea, a la medida que mayores sectores populares se sumen a la oposición al plan y a la resistencia y que superen las dificultades a las que lo somete las direcciones sindicales traidoras, como pasa en todos los lugares también de América, es probable que el gobierno de Milei sea solo una anécdota trágica dentro de poco tiempo, ¿está? Pero sea apenas una anécdota. Sí, hay una situación particular aquí en Ecuador y digamos que Sí, similar, ¿no? Pero no en el tema económico, pero sí en el tema de seguridad, en el tema social, en el tema político. Y obviamente, como lo mencionaba, no es lo mismo ver desde cerca que palpitarlos desde lejos. claro, Pero claro. ¿cómo verías en el gobierno de Ecuador, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? No, bueno, yo creo, o sea, obviamente podemos analizar particularidades en el sentido de que en Ecuador como Colombia en su momento, pero podríamos decir, en algún punto descritos, podemos describirlos como narcoestados. Hoy en día el peso del narcotráfico hace que ese fenómeno no, tenga una particular intervención en la vida cotidiana, me parece a mí, de los ecuatorianos, eh, pero sobre la base también de que la imposibilidad de desarrollo industrial y de desarrollo independiente de las empresas imperialistas, la imposibilidad de eso sume a la población de Ecuador, como la de toda América Latina, cada vez en mayor miseria, donde entonces hay millones de personas, de jóvenes que no tienen alternativa más que ser instrumento para el menudeo del narcotráfico, etcétera, etcétera. Y entonces se incrementa la violencia, o sea, se incrementa la miseria, se incrementa la violencia y no hay ninguna alternativa más que el endurecimiento bueno, ustedes, obviamente yo voy siguiendo también cuál es la situación de Ecuador, el endurecimiento supuestamente a partir de la intervención militar, etcétera, etcétera, contra los mismos sectores populares, porque por otro lado, ustedes saben mejor que yo, obviamente, pero se han demostrado absolutamente incapaces de combatir efectivamente el narcotráfico, ni a los grandes capos de la droga en Ecuador, pero bueno, toman cientos de víctimas inocentes, bueno, como ustedes han padecido
con estos últimos 4 chicos que ha trascendido tanto internacionalmente la ejecución a la que han sido sometidos por las propias Fuerzas Armadas. Y a la vez se refleja eso en una crisis institucional muy grande, porque el propio gobierno ecuatoriano todavía intenta dar alguna explicación, tratar de no juzgar a quien debería juzgar. Bueno, eso evidentemente es parte de una crisis institucional muy grande que hace que, bueno, los últimos gobiernos de Ecuador no hayan podido terminar sus periodos. O sea, eso tiene que ver con una crisis muy grande, de una crisis económica, institucional y de todo tipo que padecemos en toda América Latina. A nosotros nos da la impresión que no es producto o sea, nosotros sostenemos que no es producto de las malas personas, sino que hay un sistema que está absolutamente agotado, que es el capitalismo a nivel mundial y en América Latina, que no hay ninguna posibilidad de mejora dentro del capitalismo. Esto es muy importante para nosotros de la Liga Internacional Socialista. Nosotros somos una organización que agrupamos a revolucionarios, que nos reivindicamos socialistas y anticapitalistas en el mundo, en más de 40 países en el mundo entero, los 5 continentes. Y nosotros vemos en todos lados esta situación de crisis. O sea, yo el otro día, digo, para ustedes, este último fin de semana, ustedes han visto seguramente o han leído el tema de los incendios en San Francisco, ¿no? En la costa oeste de Estados Unidos, etcétera, etcétera. A la vez, simultáneamente, había incendios importantísimos en la selva peruana. Y a la vez había grandes incendios al sur de la Patagonia en Argentina, ¿está? Donde se arrasaron miles de árboles, etcétera, etcétera. Esos incendios, esa eclosión, para nosotros es muy importante desde el punto de vista simbólico, porque el sistema capitalista hoy arrasa con todo, arrasa con nuestras condiciones económicas, con el ecosistema, arrasa con todo. Y no hay alternativa, porque el tipo de producción capitalista nos lleva cada vez más a la miseria. Entonces, y no hay alternativa si no superamos al capitalismo. El capitalismo nos lleva inevitablemente a la barbarie, inevitablemente a la barbarie. Entonces, esto es importante porque eh, tampoco nosotros podemos ignorar que antes de este giro a la derecha a nivel mundial y en América Latina, hubo una fuerte esperanza de amplios sectores de la población de América Latina, para tomarlo como ejemplo, en los llamados gobiernos progresistas. ¿Está? Digo, desde Kirchner en Argentina, Lula, Evo Morales, bueno, obviamente el gobierno en Ecuador de Acción Ciudadana, todos esos procesos, ni hablemos de Venezuela, ¿está bien? Que habían generado alguna expectativa, todos esos procesos, lamentablemente, generaron frustración en la mayoría de la población que había confiado en ellos. ¿Está bien? No hay. ¿Y eso por qué es? Porque cada uno de esos procesos lo que intentan es ver la posibilidad de mejorar dentro del capitalismo algunos de sus aspectos. Y no hay forma ya, y no es un problema de voluntad, es un problema crónico, estructural. No hay forma de obtener mejoras dentro del capitalismo. No hay forma. Cualquiera que crea que puede mejorar parcialmente la situación de la población sin romper, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional en cualquier lugar de América Latina, los condena a la mayoría de la población a la que dicen representar, o que muchas veces han representado, los condena inevitablemente a la miseria, los condena inevitablemente a un nuevo fracaso. Esto es muy importante porque nosotros, que nos consideramos socialistas, revolucionarios y anticapitalistas, tenemos que enfrentar, por ejemplo, al desastre
y al horrible ejemplo que para el conjunto de la población están dando los gobiernos de Venezuela o Nicaragua, que dicen ser de izquierda, ¿no? Entonces, esos falsos progresismos no hacen más que interponer una nueva dificultad para que los trabajadores y el pueblo puedan realmente encontrar soluciones. Eh, este, hoy en día nosotros tenemos que ser honestos con con la gente con la que intentamos dirigir eh, nuestro mensaje. Hoy en día, Venezuela, Nicaragua, son dictaduras, hasta que en vez de responder a las necesidades del pueblo, responden a las necesidades de una nueva casta, ahí sí, a un nuevo sector social vinculado a las Fuerzas Armadas, en el caso de Venezuela, o vinculada a esa caricatura de poder que es Ortega en Nicaragua. Y tenemos que enfrentar todos los días a los justos reclamos de millones de venezolanos que a lo largo de América Latina protestan contra el gobierno de Maduro. Entonces, eh, ¿por qué? Porque vuelvo a insistir, nosotros no ponemos un signo igual entre sectores que se llaman progresistas y los sectores de ultraderecha. No ponemos un signo igual, pero sí decimos que no podemos seguir creyendo en falsas opciones, confiando en el mal menor, que bueno, porque cada vez que hemos confiado en el mal menor, se ha transformado en un problema mayor. Por eso nosotros hacemos un llamado permanente a los sectores que se reclaman anticapitalistas y socialistas a tratar de juntarnos, a unirnos, y esa es la tarea que hacemos de la Liga Internacional Socialista, para enfrentar a los defensores del capitalismo en todos sus terrenos. Sí, por supuesto, como tú lo habías dicho, y añadiendo un poco más, las élites, la derecha, siempre van a querer estar en el poder y una vez que están allí, no van a querer soltarlo. Y No, justamente claro. algo similar lo que pasa aquí en Ecuador, tenemos un gobierno de derecha, el gobierno de Daniel Noboa, y estamos a puerta de unas elecciones, ¿no? Sí, sí. Y sí quería preguntarte un tema muy particular, ¿cómo ves el proceso desde Argentina? Desde Argentina, ¿cómo vemos el proceso en El Ecuador? Tú proceso de las dices, elecciones, ¿cómo van de las llevando a cabo? elecciones. Bueno, nosotros ahí con los compañeros de la Liga Internacional Socialista en Ecuador, hemos hecho analizamos el tema con lamentable del proceso electoral en Ecuador. Lamentablemente, nosotros vemos que la clase trabajadora y los sectores populares y anticapitalistas en Ecuador no han avanzado en la construcción de una verdadera alternativa. ¿Está? Nosotros o sea, no vemos en el fondo del programa que tampoco el programa de la Revolución Ciudadana pueda aportar soluciones a los sectores populares. Muy por el contrario, en realidad su candidata eh, ha pegado un giro a la derecha violentísimo, ¿no? Recordemos sus posiciones frente al aborto, recordemos sus posiciones, entonces, eh, incluso la no participación activa, sino más bien el llamado y a la confianza que el propio Correa hizo al gobierno de Correa cuando apenas se declaró la situación de emergencia producida por los enfrentamientos de los sectores del narcotráfico. O sea, nosotros y los compañeros ecuatorianos no deben olvidarse que él llamó a la unidad nacional con la Fuerza Armada del gobierno de Noboa para enfrentar supuestamente al narcotráfico. Entonces, eso no es por pasar factura, eso lo que indica es qué es lo que pasaría con un futuro gobierno de la Revolución Ciudadana. En realidad, en la medida en que no vayan a romper con los sectores imperialistas que dominan la economía ecuatoriana
y que dominan a través del narcotráfico también a muchos sectores de la propia institucionalidad ecuatoriana. En Ecuador o en cualquier lugar de América Latina, estos movimientos que en algún momento, vuelvo a insistir, tenían posiciones aparentemente progresistas, giran a la derecha y no ofrecen alternativa. Es también nuestra responsabilidad, y eso es lo que nosotros intentamos hacer en Ecuador, empezar a construir una alternativa realmente anticapitalista donde podamos unirnos sobre 2 o 3 puntos fundamentales. El anticapitalismo es fundamental para nosotros porque no hay alternativa dentro del sistema y porque nosotros seguimos siendo socialistas y peleamos porque alguna vez gobiernen los que nunca gobernaron, que son los trabajadores y el pueblo. Sobre esa base podemos tener matices, diferencias, etcétera, etcétera, porque no somos todos iguales, no tenemos por qué pensar todos iguales en todo. Si yo me tengo que poner de acuerdo con alguien que piense en todo igual a mí, me pongo de acuerdo con el espejo, nada más, no tengo otra alternativa. Puedo trabajar con matices y diferencias sobre puntos claros que son la pelea sin tregua contra el capitalismo y contra el imperialismo. ¿Está? Eso es lo que nosotros proponemos y lamentablemente, en la medida que se construye, no tenemos ni muchas expectativas con estas elecciones. Creemos que las elecciones en Ecuador, como tampoco en Argentina, ni tampoco en Bolivia, que van a ser próximamente, ni lo que pasa en Brasil, ni va a pasar, o va a pasar en Uruguay ahora, a pesar de que ganó el Frente Amplio, no va a cambiar cualitativamente la situación. No va a cambiar cualitativamente la situación, es probable, en el caso de que ganar, no, me parece difícil igual, pero no sé, eso lo saben mejor ustedes, yo no, obviamente desde acá nosotros no tenemos la Estimado bola de Alberto, cristal. Sí, un tema que se me había pasado por alto y ya para ir sí, finalizando, el tema de la desigualdad sí, social en América Latina. ¿Crees que ha sí. disminuido o crees que ha aumentado? ¿Cómo No, ves? ha aumentado cada vez más. La Sí, desigualdad, pero aumenta porque es parte de la crisis capitalista. O sea, cuando nosotros hablamos de crisis capitalista, no estamos hablando en abstracto, no estamos diciendo solo una definición global y un eslogan. Estamos hablando que esa crisis se percibe brutalmente. Está, hoy los muertos por hambre en América Latina, si incluimos a sectores impresionantes, o sea, golpeados como Haití, por ejemplo, sin soluciones sin solución aparente, los muertos por hambre en América Latina hoy hay mayor cantidad de muertos por hambre que hace 25 o 30 años. ¿Está? Hay mayor cantidad de trabajo precarizado. Cuando nosotros vemos cada moto llevando una pizza, digamos, ¿no? Ahí hay un trabajador precarizado que no tiene ningún derecho, ¿no? A los que las empresas hipócritamente dicen, lo llaman socios o cooperativistas, no sé qué sinónimo se usará en Ecuador. ¿Está? Pero que no es más que un joven explotado que no tiene ningún tipo de derecho. Y eso se ha multiplicado. Nosotros nos reíamos aquí recién, o sea, nos reíamos por lo trágico, no porque nos cause gracia, pero daban los datos de ocupación en Argentina, decían no aumentó la desocupación, lo que fue cambios, o sea, de trabajo regular a trabajo irregular. O sea, gente que trabajaba regularmente con todos sus derechos ha dejado ese trabajo para empezar a trabajar manejando Uber, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de derecho. Esa es la situación. Y eso es parte de la pauperización de todo el sistema. ¿Está? O sea, nosotros, vuelvo a insistir, para nosotros no es una imposición moral la lucha contra el capitalismo. No, es una necesidad de subsistencia. ¿Está? Si los sectores que nos consideramos revolucionarios, que defendemos el socialismo, no nos unimos detrás de un proyecto claro de ruptura con el capitalismo y de ruptura con el imperialismo, de ruptura con el Fondo Monetario Internacional, no tenemos alternativa. No tenemos alternativa. ¿Está? Vamos inevitablemente a la barbarie.
obviamente esta pelea es una pelea apasionante, en la que se nos va la vida, no es cualquier cosa, se nos va la vida. Eh, y obviamente en esa pelea enfrentamos también a las falsas soluciones, ¿tá? Que parecen un camino más fácil, que seguramente dirán, no, lo que ustedes plantean es muy difícil, es utópico. Miren, lo único utópico que hay en este mundo hoy en día es creer que dentro del capitalismo se puede estar mejor. Eso sí que es una verdadera utopía. Por eso defendemos con tanta vehemencia estas posiciones. Con vehemencia, con pasión, porque creemos en los sectores populares, creemos en la clase trabajadora, creemos en las ideas, y en la medida que nosotros seamos capaces de enfrentar y de exponer con más claridad cuál es el futuro al que nos estamos enfrentando, somos absolutamente optimistas en la posibilidad de construir una alternativa revolucionaria en Ecuador, en Argentina, en América Latina y en el mundo entero, como estamos intentando hacerlo. Bien, estimado Alberto, bueno, hablar de tema político y un tema más amplio como es Latinoamérica requiere de mucho tiempo, muchas horas y aún así Claro. no terminamos. Pero te agradezco por la oportunidad de poder Sí, aclarar el panorama y saber un poco más de lo que se vive en tema regional, en tema político, en tema te económico. quería, te quería pedir por un minuto nada más, Sí, 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 adelante. eh, porque bueno, en el día de hoy, probablemente la expresión más aguda del giro a la derecha y de ciertas posiciones fascistas en el mundo era la que se estaban dando, las que se están dando hoy en Gaza, por parte del ejército israelí, que está aplicando una verdadera guerra de exterminio, Sí, independientemente de las noticias de hoy, de los acuerdos de paz, etcétera, etcétera. Nosotros en el mundo entero hemos hecho una gran campaña de solidaridad con el pueblo palestino. Como parte de esa campaña de solidaridad hemos recibido también algunos ataques. Aquí el coordinador internacional de la Liga Internacional Socialista, de nuestra organización mundial, Alejandro Godard, ha sido enjuiciado por los sectores eh, vinculados a la DAIA, que es la institución sionista más importante de la Argentina. En un juicio fue absuelto, en primera instancia, absuelto. Sin embargo, la DAIA, la Organización Sionista de Argentina, apeló esa resolución, y la Cámara, aquí, las instituciones, la Cámara Judicial, volvió a abrir el proceso y se volvió a abrir una nueva instancia judicial contra Alejandro Godard. Nosotros estamos haciendo una gran campaña internacional por la solidaridad con Alejandro Godard, porque además entendemos que denunciar un genocidio no es delito, es una obligación. En Gaza, en todo el pueblo palestino, en Cisjordania también, hay actualmente un genocidio. Entonces queremos llamarlos a ustedes y les vamos a pedir que a través de los oyentes de ustedes se pueda expresar la solidaridad internacional con Alejandro Godard, exigiendo su absolución, como la de todos los luchadores antisionistas en el mundo. sí, nos solidarizamos con el pueblo palestino por la guerra que está enfrentando con el pueblo de Israel y por supuesto para los perseguidos, porque quienes apoyan al pueblo palestino, bueno, de una u otra manera están siendo perseguidos, como mencionaba, a punto de enjuiciarlo. Y este es un tema muy polémico en realidad. Es un tema muy polémico que, bueno, que de una u otra manera no ha parado. Esto viene desde hace décadas, desde Sí, años. sí. Pero bueno, querido Alberto, te agradecemos por Muchísimas el gracias, espacio, por la gracias a oportunidad de ustedes. poderlo entrevistar. Gracias, gracias, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos ustedes. Hasta luego, nos vemos en una próxima Muy bien, oportunidad. Victoria, gracias. Gracias.